La relación de Batista con el comunismo es un tema de controversia. Algunos dicen que fue un anticomunista acérrimo, otros en el otro bando prácticamente lo acusan de pertenecer al Partido Comunista, de ser un agente, pero la realidad histórica es bastante más compleja y mucho más interesante. La relación de Batista con los comunistas no fue ideológica ni mucho menos. Fue ante todo una relación marcada por las circunstancias internacionales y sobre todo por la conveniencia política. Si quieres conocer más sobre este interesante tema, acompáñame en este vídeo. Aquí resumiremos lo que hemos venido tratando en algunos vídeos de este canal. Yo soy Pedro Enrique Pujals y esto es El Tesoro del Presidente. En los años 30 tenemos al coronel Batista ejerciendo el verdadero poder en la sombra, detrás de presidentes débiles y de facto, es decir, puestos a dedo sin elecciones. Al principio, Batista veía el comunismo como una amenaza. En los primeros años de la década del 30, el ejército, bajo su mando, persiguió a los comunistas y los reprimió con dureza. Pero la política es el arte de lo posible, y Batista sabía jugar sus cartas. En los años siguientes, Batista tomó medidas sociales que favorecieron a las clases más pobres. Legalizó el Partido Comunista de Cuba y formó una coalición con ellos. Y por esas acciones se ganó el desagrado de las élites económicas y políticas. Analicemos un poco la situación de Cuba bajo el poder del coronel Batista. Batista comenzó su andadura como hombre fuerte de Cuba en un nuevo marco de relaciones con los Estados Unidos mucho más favorable. Los americanos confiaban que Batista mantendría la estabilidad en la isla después de años de convulsiones políticas bajo los gobiernos de Machado y el revolucionario de Grau y Guiteras. Por otro lado, nadie mejor que Batista sabía que un ejército descontento podía derrocar a cualquier líder y ser fuente de disturbios. Por eso, reformó la institución para asegurarse su lealtad. Pero Batista necesitaba, además del apoyo de los americanos y del ejército, del apoyo popular. Lo que consiguió aplicando reformas que beneficiaban a los sectores más desfavorecidos, medidas que podíamos llamar progresistas. Por ejemplo, legisló para regular y mejorar las condiciones laborales de las mujeres. El decreto 1024 de marzo de 1937 estipulaba la igualdad de condiciones laborales entre hombres y mujeres, algo inédito en la región. Fundó una administración para la beneficencia y la sanidad, enfocada en los huérfanos y en los más pobres, en donde el ejército jugaba un papel preponderante. Fulgencio Batista convirtió la educación en el eje central de sus políticas sociales. Sin embargo, la manera en que lo hizo generó críticas y controversias. En 1936, Batista impulsó la creación de escuelas cívico-militares en zonas rurales y apartadas. Cientos de sargentos y cabos fueron formados como maestros. Su objetivo era llevar educación a los sectores más desfavorecidos, sobre todo a los campesinos, y además formar a los vecinos en otras materias que mejorasen su vida, como oficios manuales, técnicas agrícolas o salubridad e higiene. Al graduarse, estos sargentos y cabos construían sus propias escuelas en diferentes zonas campesinas del país. Lo más innovador del plan fue la incorporación de la mujer, con el nombre de maestra hogarista, que además de educar en las escuelas, enseñando a leer y escribir, buscaban también cambiar las costumbres de las poblaciones con el fin de mejorar su calidad de vida. En este sentido, la maestra hogarista era la encargada tanto de dar nuevas nociones sobre higiene personal y el hogar, como enseñar labores a las niñas y mujeres de los campos. Yo tuve una antepasada que fue maestra hogarista, se llamaba Regina Nin, desde aquí le rindo un homenaje. Es decir, Batista hizo una campaña de alfabetización en los campos de Cuba mucho antes que Fidel Castro y sin darse tanto bombo y platillo. El gobierno y el Congreso habían puesto trabas burocráticas y de presupuesto a este impulso a la educación que quería Batista, por lo que éste usó el instrumento que tenía en sus manos, el ejército, puenteando al Ministerio de Educación.
Sin embargo, al ser los maestros militares en activo, este plan desató acusaciones de militarismo y autoritarismo. Sin importarle, Batista llevó adelante su proyecto, solicitándole al Congreso un impuesto de 9 centavos por cada saco de azúcar producida, lo que le ganó además la enemistad de los industriales y comerciantes azucareros. Fue tal el empeño del coronel Batista en sacar adelante su proyecto que llegó a maniobrar para hacer caer al presidente Miguel Mariano Gómez, hijo del famoso tiburón que se oponía a la ley de los 9 centavos. Para algunos, Batista estaba modernizando la enseñanza y acercándola a los más pobres. Para otros, era una estrategia para adoctrinar y reforzar su dominio sobre la sociedad. El papel preponderante del ejército en muchos sectores tradicionalmente civiles de la sociedad cubana en esos años hay que analizarlo también en un contexto internacional. Esta militarización de Cuba, podríamos llamarla, sucedió en una época en que los totalitarismos estaban en pleno auge en el mundo y la democracia, acusada de corrupta, burocrática e incapaz de resolver los problemas sociales, estaba en retroceso. El fascismo y el comunismo campeaban en Europa y los uniformes estaban de moda. No fue solo una característica única de Cuba. Por otro lado, el revolucionario Batista resolvió problemas acuciantes de las clases pobres de manera rápida y efectiva, utilizando para ello el instrumento que tenía en la mano, o sea, el ejército que comandaba, actuando muchas veces independiente al gobierno y a las instituciones civiles. En aquellos años, el ejército funcionaba como un gobierno dentro del gobierno. Recaudaba dinero y disponía de un presupuesto enorme y tenía departamentos de educación, sanidad, beneficencia, y también se dieron casos de lucro indebido entre los mandos con este dinero. Pero tenemos que señalar también que esto es un mal que siempre ha quejado a la política cubana en todas las épocas y en todos sus estamentos. En agosto de 1937, Batista propone acometer el Plan Trienal, todo un proyecto socialista en Cuba, que consistía en un ambicioso programa de reformas económicas y sociales en el campo, creación de bancos rurales, aulas y bibliotecas para los campesinos, reparto de tierras y viviendas, seguros de vejez y enfermedad, y otras medidas que se escalaban en un periodo de 3 años. Hubo concentraciones y actos de adhesión al plan trienal, donde se pedía a la población una cooperación eficiente y activa en todos los deseos del gobierno. ¿Qué les recuerda eso a mis suscriptores cubanos? Pero a pesar de sus visos progresistas, este plan no se llevó a cabo. Las élites y la clase media se opusieron y Washington lo rechazó, temiendo un giro colectivista y militarista en la sociedad cubana. Otro importante logro que sí gustó a la clase política nacional, alcanzado bajo el mando militar del coronel Batista, fue la abolición de la enmienda Platt, ocurrida el 29 de mayo de 1934. Este era un viejo anhelo de la izquierda y el nacionalismo cubanos, del cual la historiografía cubana se ha preocupado cuidadosamente en borrar toda relación con el hombre fuerte de Cuba, atribuyéndoselo a los revolucionarios de Grau y Guiteras, ya depuestos, o al embajador cubano en Washington, Márquez Sterling. Pero lo cierto es que sin la buena disposición de los americanos hacia Batista y la confianza que le tenían, jamás hubieran aceptado suprimir la enmienda Platt. Con la presidencia revolucionaria y de facto de Grau y las medidas radicales de su ministro Guiteras, acompañadas de violencia y disturbios políticos, los americanos jamás hubieran consentido en abolir esta enmienda. En medio de una apertura democrática, Batista legalizó al Partido Comunista en 1938, junto con el Partido Revolucionario Auténtico de Grau, de Prío y de Chivas, entre otros, que participaron activamente en una asamblea constituyente con el objetivo de redactar una nueva constitución que sustituyera a la de 1902. Porque sí, señores, el promotor de la tan mentada en estos días Constitución de 1940 fue Batista, un hecho que muchos desconocen o pretenden desconocer. Batista se autodefinió como un hombre del pueblo, de origen humilde, nacido en la propia entraña de todas sus necesidades,
con un elevado cargo público ganado por la voluntad y esfuerzo propios, un representante genuino del sentimiento popular cubano. Esta procedencia humilde de Batista, que él se preocupaba siempre en recordar en sus discursos, producía un rechazo en la alta sociedad habanera. La gran y pequeña burguesía blanca no veían con buenos ojos al mulato Batista y no lo concebían como primera figura política de la República. ¿Significa todo esto que hemos apuntado hasta aquí que Batista era comunista? A pesar de todas estas reformas con tinte socialista, la respuesta es no. Batista no era comunista, pero sí un estratega político y un oportunista que supo usar el discurso y las alianzas a su favor. Legalizó al Partido Comunista y se alió con ellos cuando le convenía. Hizo reformas sociales muy buenas para el pueblo y a la vez con el objetivo de ganarse su apoyo y su favor. Y nunca abandonó su alianza con los Estados Unidos. Desglosemos un poco estos aspectos. Hay que decir que la alianza con los comunistas fue algo que sucedió cuando Batista lo consideró beneficioso para sí. En los primeros años de su desempeño como hombre fuerte, Batista sofocó huelgas con violencia, persiguió a sindicalistas radicales y se presentó como un garante del orden ante los llamados a la transformación social de la izquierda y los comunistas. Pero luego, cuando le convino, cambió de estrategia y decidió asociar su imagen al progresismo, la izquierda y las clases populares. Por su parte, el Partido Comunista también cambió su proceder. Abandonaron el enfrentamiento para acercarse al poder y gobernar desde el aparato estatal, es decir, pretendían infiltrarse en el gobierno como ministros y manejar el Estado desde dentro. A decir de periodistas de la época y escritores, Blas Roca Calderío, Juan Marinelo y otros líderes comunistas rivalizaban en lamer las botas del coronel Batista, a quien llamaban mensajero de la prosperidad y verdadero padre del pueblo cubano. Batista les correspondió creando en 1939 la Confederación de Trabajadores de Cuba, la CTC, el sindicato más importante del país, que aún hoy pervive, y lo puso bajo el control del comunista Lázaro Peña. Puedes dejar tu opinión sobre Batista y su relación con los comunistas en los comentarios de este vídeo. En cuanto a la especial dedicación a las clases populares en este periodo, le permitió a Batista ganarse el apoyo de los estratos sociales bajos, necesario para sustentar y dar legitimidad a su régimen y crear una base buena de votantes. Estas medidas alejaron a la población de la izquierda tradicional, que solo prometía sacrificios y lucha en el presente para una utopía futura que nunca llegaba, mientras que Batista ofrecía soluciones reales e inmediatas. Pero este acercamiento a las masas populares, así como la continua referencia de Batista a sus orígenes humildes en sus discursos, obstaculizó el entendimiento entre el coronel y las clases privilegiadas, que nunca aceptaron a Batista. Lo veían como un intruso, alguien que no era de los suyos y que nunca representaría sus intereses. Estados Unidos, en cambio, estaba satisfecho con él, ya que Batista había traído estabilidad y orden a la isla. En 1934, como ya hemos dicho, Washington abolió la enmienda Platt y ratificaron un nuevo tratado comercial favorable a Cuba, ampliando el firmado en 1902. El ejercicio del poder que había provocado que le gustase y la popularidad que alcanzó lleva a Batista a plantearse en dar el salto definitivo hacia la política y aspirar a la presidencia de la República, pero sorprendentemente sin valerse para ello del poderoso instrumento que hasta ese momento había utilizado para labrar su carrera, el ejército, sino mediante el juego limpio de la democracia. ¿Qué lo motivó a tomar este proceder? Algunos historiadores opinan que en esta decisión fue clave el viaje realizado a Washington por Batista en 1938 y el encuentro que sostuvo con el presidente Roosevelt. Batista fue invitado a Washington por la celebración del Día de los Veteranos en noviembre de 1938. Fue recibido con honores por las más altas instituciones de Estados Unidos. Este trato especial pudo haber sido un fuerte estímulo para que decidiera abandonar el uniforme militar y entrar de lleno en la política civil.
En una reunión con el presidente estadounidense, Batista reafirmó su compromiso con la democracia. En un inesperado giro hacia la democracia, en 1939, Batista abandonó su carrera militar. Renunció a su cargo de coronel y jefe de las Fuerzas Armadas, traspasándolo a su compañero de la Revolución del 4 de septiembre, el también coronel Eleuterio Pedraza. Esto buscando alejarse de su imagen de militar y adoptándola de ciudadano cumplidor de deberes y derechos. Legalizó a todos los partidos políticos, incluyendo al comunista, al revolucionario auténtico y al liberal que había apoyado a Machado, con el objetivo de que todos concurriesen a unos próximos comicios que preparaba para 1940. Además, se involucró activamente en la preparación de una asamblea constituyente con todos los partidos para la redacción de una nueva constitución, que fue luego la famosa Constitución de 1940. Con su popularidad en auge y el apoyo del ejército y de los americanos, Batista estaba listo para convertirse en el primer presidente cubano de origen humilde y mestizo. Batista definitivamente estaba decidido a ocupar el puesto que hasta entonces era reservado a las élites oligárquicas que habían monopolizado la política desde la independencia de España, a los generales y doctores veteranos de la Guerra de Independencia. En 1940 se postuló oficialmente a la presidencia de la República. Fulgencio Batista ganó las elecciones presidenciales de Cuba del 14 de julio de 1940, liderando la coalición socialista democrática. Muchos le achacan que se alió con los comunistas y le dio puestos en el gobierno, pero en realidad esta coalición fue un amplio frente político que incluía no solo a los comunistas, sino a partidos de diversas tendencias, desde liberales hasta los más extremistas, que eran los comunistas, inclusive de lo que se llamaba en Cuba, lo que estaba más a la derecha en Cuba en aquel tiempo, que era el partido del antiguo general de la independencia y expresidente Mario García Menocal. La coalición socialista democrática fue una alianza electoral que fue fundamental para el triunfo de Batista. A estas elecciones fueron dos candidatos principales: Ramón Grau San Martín, al frente del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, y Fulgencio Batista, con la coalición socialista democrática. Ambos habían agrupado a su alrededor a todos los demás partidos y agrupaciones. Ahora que estamos en fecha cercana al 1 de mayo, Día de los Trabajadores, debemos decir que Batista logró el apoyo de la clase obrera, ayudados por sus recientes aliados comunistas, los cuales a través de la CTC, liderada por Lázaro Peña, garantizaron el voto obrero hacia Batista. En este fragmento de vídeo vemos a Lázaro Peña dando un meeting en un día de un 1 de mayo. También fue muy útil el eficiente aparato de propaganda de los comunistas, el cual se sumó a la campaña electoral orquestada por el propio Fulgencio Batista, en la cual se gastó mucho dinero. Hola queridos amigos, hoy les muestro un volante del Partido Comunista de Cuba pidiendo el voto para Fulgencio Batista en las elecciones de 1940 para presidente. Yo le hice una foto a esta propaganda electoral hace unos años y la colgué en internet y le ha dado la vuelta al mundo. Muchos se la han apropiado, pero el original es mío y está en mi colección. Como dijimos antes, Batista se gastó mucho dinero y organizó una campaña electoral muy potente, de la cual vemos un ejemplo a continuación. En este otro vídeo vemos el tren especial en el que Batista recorrió toda la isla, equipado con refrigeración, una emisora de radio, teléfono, entre otras modernidades, y como no, un sexteto con un alegre cornetín para amenizar los mítines. Este gasto y este tren fue objeto de críticas por parte de la oposición, y aquí podemos verlo en su llegada a Santiago de Cuba. El pueblo quiere la voz para sentirse feliz, y por eso siempre está con Batista, con Batista.
En este otro corto de un antiguo noticiero podemos ver a todos los representantes de los partidos políticos que elaboraron la Constitución de 1940 en la Asamblea Constituyente que se celebró en La Habana en febrero de ese año. Y podéis apreciar cómo están presentes los comunistas. De esta forma, en las votaciones efectuadas el 15 de abril de 1940, la coalición socialista democrática, encabezada por Batista, derrotó a Grau San Martín, que comandaba a los auténticos, abecedarios y otros, en unas elecciones que fueron calificadas de limpias y democráticas. Para concurrir a las elecciones generales, que para designar los gobernantes señala la ley electoral de acuerdo con la nueva constitución promulgada. El 14 de julio próximo pasado, el pueblo de Cuba se ha movilizado de una manera vibrante y casi enardecida en todo el territorio nacional. En esta cruz en que el pueblo emitió su voluntad libremente a través de las urnas, me ha designado su presidente. Batista tomó posesión del cargo el 10 de octubre de 1940 y ese mismo día entró en vigor la Constitución de 1940, elaborada por la Asamblea Constituyente. En su gobierno eligió para puestos importantes a hombres en su mayoría honrados y fue apoyado desde los sectores proletarios con la ayuda del Partido Comunista. De esta forma gobernó de 1940 al 44. Podemos decir que el revolucionario Batista se atrevió a hacer lo que no tuvo valor de hacer el revolucionario Castro, después de finalizar su lucha, someterse a la voluntad popular de las urnas y enfrentarse a unas elecciones. Batista fue desde el autoritarismo a la democracia, mientras que Castro fue desde el autoritarismo al totalitarismo. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Mensaje del presidente Batista del 8 de diciembre de 1941. El Japón ha atacado inesperadamente las Filipinas y Hawái, creándose un estado de guerra entre los Estados Unidos y aquella nación. Nuestros deberes de lealtad, las conversaciones internacionales y sobre todo el sentimiento de libertad y de dignidad humanas nos llaman a solidarizarnos íntimamente con el pueblo americano y a declarar la guerra a la nación agresora. Los cubanos se vieron directamente golpeados por la guerra submarina, en la cual fueron torpedeados 4 barcos cubanos con gran número de víctimas. Estos últimos temas tan interesantes, de la lucha contra el espionaje, por ejemplo, sabían que Cuba fue el único país latinoamericano que fusiló a un espía alemán. Y la lucha submarina, donde también Cuba tiene el galardón de haber sido el único país latinoamericano que hundió un submarino nazi. Como les decía, todos estos interesantes temas sobre el desempeño de Cuba en la Segunda Guerra Mundial los trato
en una serie de vídeos, en un podcast, del que les dejaré el enlace en la descripción y también al final de este vídeo. También les recomiendo sobre el tema mi libro El último pirata del Caribe, una novela histórica que se desarrolla en el Caribe en la Segunda Guerra Mundial, que es la continuación del Tesoro del Presidente y que podréis encontrar en Amazon. Algunos autores afines al régimen cubano actual han vertido acusaciones sobre colaboracionismo de Batista con los nazis, en particular en la venta de petróleo y abastecimientos a los mismos en las callerías al norte de Cuba. Pero creo que son fruto del deseo de denigrar el pasado prerevolucionario de Cuba. Nunca se han encontrado pruebas de estas imputaciones. Por otro lado, Batista fue amenazado varias veces por Radio Berlín. This is Berlin calling, and I'd just like to say that when Berlin calls, it pays to... Desde nuestros submarinos podemos ver las luces de La Habana. No se asusten sus habitantes si cualquier noche reciben un bombardeo desde el mar. Presidente Batista, recuerde que sabemos dónde está su casa y que usted vive a pocos metros del mar. Good evening, women of America. Well, you know, as time goes on, I think of you more and more. I can't somehow seem to get you out of my head. You women in America, waiting for the one you... Los comunistas cubanos al principio de la guerra adoptaron una actitud apaciguadora que decididamente favorecía a los intereses de Hitler y de los nazis. Esto se debía a que en ese tiempo la Unión Soviética y la Alemania hitleriana eran aliados en virtud del pacto Ribbentrop-Molotov y de la invasión conjunta a Polonia en 1939, que fue cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta el verano de 1941 cuando las tropas nazis cruzaron la frontera de la Unión Soviética en un ataque que cogió por sorpresa a Stalin y a los comunistas rusos, cuando los comunistas cubanos, siguiendo órdenes de Moscú, dieron un giro de 180 grados y cambiaron por completo su actitud, ya donde antes decían la consigna manos fuera de la guerra imperialista, pasaron a pedir todo el apoyo a la Unión Soviética y a los aliados occidentales y a estar en favor del servicio militar y de que Cuba se involucrase por completo en la Segunda Guerra Mundial. En este marco histórico de la Segunda Guerra Mundial, Batista restableció las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en octubre de 1942. El primer representante diplomático de Cuba acreditado ante la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial fue Aurelio Fernández Concheso, un veterano diplomático que ya había sido representante ante la Alemania de Hitler, ante Winston Churchill en Washington, etc. Litvinov, que era el embajador soviético en Washington, a la vez era embajador también en La Habana, aunque nunca visitó el país. Batista, en su libro Piedras y Leyes, explica su relación con los comunistas, diciendo que la Segunda Guerra Mundial obligó a potencias democráticas de la jerarquía de los Estados Unidos y bajo la dirección de un demócrata convencido como Franklin Delano Roosevelt, a asociarse con la URSS para salvar al mundo de lo que entonces se llamaba el peligro totalitario, es decir, del eje Berlín-Roma-Tokio. Y Cuba, tradicionalmente aliado de los Estados Unidos, fue una de las primeras repúblicas del Nuevo Mundo en tomar parte en el conflicto del lado de las democracias. Por eso justifica las buenas relaciones que hubo en este periodo con el Partido Socialista Popular, es decir, con los comunistas. Dice que en aquella ocasión en que todas las potencias democráticas acudieron a los campos de batalla al lado de la bandera de la hoz y el martillo, respondía a un alto en la contienda ideológica contra el comunismo para concentrar los esfuerzos en la batalla contra el totalitarismo y el fascismo. ¿Qué otra cosa podía ser
el gobierno de Batista que responder a un deber patriótico, a un llamado de la democracia mundial en grave trance, como harían a su turno casi todas las repúblicas hermanas del Nuevo Mundo y las democracias occidentales. Verdadera muralla humana que comprende todos los alrededores de la mansión palatina, se congrega para presenciar la llegada del honorable señor presidente de la República, doctor Ramón Grau San Martín, y acompañado de su guardia de honor, se dirige a tomar posesión de la alta magistratura de la nación, conferida por la voluntad soberana del pueblo de Cuba. Llegados a 1944, transcurridos los 4 años de legislatura, tienen lugar nuevas elecciones. La Constitución prohibía la reelección, por lo que Batista no se presentó, y su candidato, Carlos Saladrigas, fue derrotado por Grau San Martín. Batista no intervino de ninguna manera para manipular los resultados a su favor, y estas elecciones se catalogaron como las más puras de la historia de Cuba. ¿Qué hubiese sucedido si Batista hubiese sido el candidato presidencial? Esto ya forma parte del terreno de las especulaciones, pero creo que con la gran popularidad de que gozaba, hubiese sin duda ganado estas elecciones. Batista, respetuoso hasta el final con la democracia, asumió la victoria de Grau y desapareció de la escena política cubana, tras liderarla durante 11 años. Asentado con su familia en Daytona Beach, en Florida, vivió una nueva existencia alejado de la política con su reputación de demócrata intacta. Yo pienso que si no hubiese vuelto a la escena política cubana en 1952 con el fatídico golpe de Estado, quizás ahora estuviéramos adorándolo como uno de los padres de la patria o de los apóstoles a los que tanto somos aficionados los cubanos. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente a los amigos que han apoyado mi labor usando la opción Supergracias. Su aporte es valiosísimo para mí y me ayuda a mantener este canal en activo, investigando y creando más contenido que sé que muchos de ustedes disfrutan y valoran. Muchísimas gracias. Y si aún no has usado esta opción, te invito a explorar esta nueva herramienta que recién he habilitado en mi canal. Cada gesto cuenta. La ocupación del poder por el general Batista ha traído en Cuba una nueva situación que desde los primeros momentos se desarrolla en un ambiente de vigilancia y seguridad. Las multitudes se congregan en las inmediaciones del Palacio Presidencial, mientras las fuerzas del ejército se sitúan en los lugares estratégicos. Batista, el hombre fuerte de Cuba, se encuentra nuevamente al frente del gobierno después del victorioso pronunciamiento militar y, secundado por las personalidades políticas que le acompañan, explica al pueblo cuáles son sus propósitos. No ha querido que su país cayera en manos de una dictadura extremista y en todo instante se opondrá a las injerencias del comunismo azuzado por la Unión Soviética. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. ¡Silencio! Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Hombro con hombro, debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana y sentirnos todos en esta patria que es de todos, como la quiso Martí, cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal, en la misma esperanza, en las mismas ilusiones, para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. El gobierno del presidente Prió cayó sin una protesta de la opinión pública y los negocios continuaron marchando con plena normalidad. La revolución del 10 de marzo había triunfado sin un tiro y sin derramar una sola gota de sangre. Le llamamos revolución porque así lo denominó a su movimiento el propio Fulgencio Batista en el preámbulo de los estatutos
que fueron proclamados poco después del golpe. Ya lo ponía en su primera frase, y toda la argumentación subsiguiente se esfuerza por demostrar que la revolución había cristalizado orgánicamente en la Carta Constitucional de 1940, que esta Constitución, sin embargo, estaba prácticamente anulada en su doble condición como Carta de Derechos Políticos y como cuerpo de normas llamadas a conducir el proceso revolucionario hacia su etapa última, por lo cual el proceso revolucionario cubano se estancaba y se asfixiaba sin poder marchar hacia su definitivo perfil histórico. Y finalmente, en vista de todo eso, fue necesario retornar al punto de partida de la revolución como fuente de derecho para asegurar la pacífica y democrática convivencia nacional, salvaguardar los avances sociales, defender la moral y mantener el ritmo de progreso que es la sustancia de la revolución. Ya vemos cómo esta palabra revolución es la que más abunda en este escrito de Batista. Batista plantea que el golpe del 10 de marzo fue una continuación de la revolución iniciada por él en 1933 con el golpe de los sargentos del 4 de septiembre de ese año, plasmada en la Constitución del 1940 y que se había visto estancada durante el periodo de los auténticos y que ahora volvía de su mano en 1952 con el golpe del 10 de marzo. Esta frase de la revolución como fuente de derecho, que aparece en las constituciones de Cuba, inclusive en la de 1940, vemos que ha sido el cáncer que ha marcado la historia de Cuba y la ha llevado al final hasta la desgracia que es actualmente, porque ese mismo argumento fue utilizado para traspasar todo el poder a Fidel Castro el 1 de enero de 1959. La revolución como fuente de derecho. Un argumento que prioriza la violencia sobre el respeto a la ley y legitima los gobiernos impuestos por la fuerza de las armas, como los golpes de Estado de Batista y la revolución de Fidel Castro. En el plano internacional, la situación había cambiado bastante desde 1944. Ahora, en medio de la Guerra Fría, la Unión Soviética, antigua aliada, y el comunismo eran los enemigos de Occidente. Dado los coqueteos de Batista en el pasado con los comunistas, los Estados Unidos recelaban y demoraron más de 6 meses en reconocer su gobierno, hasta asegurarse de que éste se alineaba a su lado en la lucha contra el totalitarismo comunista. Poco después del golpe del 10 de marzo, Batista declaró ilegal al Partido Socialista Popular, o sea, el comunista. Y en abril, tan solo un mes después, cortó los lazos diplomáticos con la Unión Soviética. Cerró la embajada y la intervino la policía, alineándose con la política anticomunista de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Batista, en medio de la Guerra Fría y las presiones norteamericanas, rompió con sus antiguos aliados comunistas. En 1955 creó el BRAC, Buró de Represión de Actividades Comunistas, a instancia de los Estados Unidos. El BRAC se convirtió desde sus inicios en un cuerpo escuálido y casi simbólico, y terminó por convertirse en un mero auxiliar del Servicio de Inteligencia Militar. El general Martín Díaz Tamayo, que fue su primer director y fue entrenado por la CIA en Washington, escribió en sus memorias: nuestro presidente subestimaba a los comunistas y se quejaba del poco presupuesto asignado y de que Batista rechazó la ayuda americana en este sentido. El teniente coronel Mariano Faget, que sucedió a Díaz Tamayo al frente del BRAC, también se quejó de la falta de presupuesto. Inclusive llegó a afirmar que tuvo que pagar de su propio bolsillo algunas de las operaciones de este buró. Este oficial Faget jugó un importante rol en la captura de un espía alemán en La Habana durante la Segunda Guerra Mundial. Este espía fue fusilado. Al final de este vídeo y en la descripción te dejaré el enlace a este vídeo de mi canal, que es muy interesante y te lo recomiendo. Para mantener el apoyo de los obreros, Batista hizo un pacto con la Confederación de Trabajadores de Cuba,
controlada por el catalán Eusebio Mujal, que tuvo éxito en contraponerse a la CTC en manos de los comunistas de Lázaro Peña. Fue entonces que se produjo el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel de Bayamo, organizados y ejecutados por Fidel Castro y un grupo de conspiradores. En este violento asalto murieron muchos soldados y después hubo una sangrienta venganza del ejército contra los asaltantes prisioneros. Hay que decir que antes de este hecho violento, el régimen surgido del 10 de marzo del 52 no se había caracterizado por la represión. Hasta ese momento no habían ocurrido hechos de sangre. A raíz de este asalto se suspendieron por primera vez las garantías constitucionales y por primera vez se aplicó la censura a la prensa. ¿Qué hubiera pasado en la historia de Cuba si Castro no hubiera asaltado estos cuarteles? Nunca lo sabremos. Pero yo creo que Cuba soportaría al régimen golpista de Batista por unos años más y luego hubiera vuelto a la normalidad democrática. Y Cuba se hubiera ahorrado la sangrienta guerra civil que fue la revolución de Castro y los fusilamientos y la represión inmediatamente posteriores y los casi 70 años de dictadura comunista que han seguido. Batista enfocó el asalto como un criminal atentado contra su revolución militar del 10 de marzo. Allí en Cuba todo el mundo decía que era revolucionario, que liberó al país de la corrupción y el pandillerismo. Desde este punto de vista, el asalto al Moncada podemos calificarlo como un acto contrarrevolucionario. Eso es para que vean que todo es relativo y todo es según el color del cristal con que se mira. Batista lo calificó como un acto de resentidos y despechados. También acusó a los asaltantes de tener ideas comunistas, quizá con la intención de frenar cualquier simpatía que pudiesen ganarse dentro del público estadounidense. Con el tiempo se demostró que este esfuerzo no fue fructífero. Aquí vemos en este libro de tema comunista, un libro de Lenin que fue ocupado cuando el asalto al cuartel Moncada, es un libro de Abel Santamaría, que fue exhibido como prueba de la vinculación con el comunismo de los revolucionarios de Fidel Castro. A esta prueba, exhibida por Batista, nadie le hizo caso. Ni los americanos, ni la mayoría de la población cubana, ni los medios de comunicación. Ellos ninguno prestó atención a esto. Prefirieron creerle al revolucionario Castro cuando afirmaba por activa y por pasiva que él no era comunista. ¿Cuál es su filosofía política? ¿Es comunista o marxista? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. En los últimos años de su gobierno, Batista sostuvo en discursos, declaraciones y posteriormente en sus escritos en el exilio que el movimiento de Castro no era simplemente una rebelión nacionalista, sino una amenaza ideológica mucho más profunda que perseguía el establecimiento de un régimen comunista en Cuba. Y se ve que no estaba hablando por gusto. En aquel momento, gran parte del aparato político y mediático estadounidense estaba influenciado por una narrativa completamente distinta. El periodista Heber Matthews del New York Times jugó un papel decisivo en esta percepción, ya que sus reportajes desde la Sierra Maestra presentaron a Castro como un defensor de la democracia, alguien que restauraría la Constitución del 40 y convocaría elecciones libres. Esta imagen caló profundamente en Washington. Funcionarios del Departamento de Estado llegaron a creer que Castro no era comunista, lo que influyó directamente en decisiones políticas clave, como el retiro del apoyo militar a Batista. Mientras tanto, Batista insistía en que esa interpretación era un error peligroso. El embajador norteamericano en La Habana, R.T. Smith, fue testigo directo de este momento crítico. Años después, en su libro El cuarto piso, describió cómo Washington subestimó la amenaza que representaba el movimiento de Castro y cómo la política estadounidense hacia Cuba estuvo marcada por una peligrosa ambigüedad. La prensa, gran parte de la opinión pública norteamericana y hasta sectores del propio gobierno de Washington veían en Fidel Castro a un joven idealista, un reformador democrático,
Creían que el problema de Cuba era Batista y la solución era Fidel Castro. Pero la realidad terminaría imponiéndose. Tras la llegada al poder en 1959, Castro consolidó rápidamente un régimen de partido único y alineó a Cuba con la Unión Soviética, instaurando un sistema comunista que marcaría el destino de la isla durante 7 décadas hasta el día de hoy. Lo que durante años se había negado, incluso por quienes lo promovieron, se convirtió en un hecho innegable. Y Batista, con todos sus errores, la impopularidad en los medios de comunicación norteamericanos y cubanos, fue uno de los que comprendió lo que realmente se estaba gestando en Cuba. Apropos of that, Mr. President, what steps has Cuba taken to combat communism? Cuba and Russia severed diplomatic relations shortly after my government came into power in 1952. The break came when my government stopped the Russians from using Cuba as an exchange point in their international spy system. Today, we are trying to eliminate poverty and unemployment, two conditions which are always exploited by the communists, and we are doing our best to make it impossible for communists to infiltrate our democratic institutions. Number one, I predict that President Batista, though he was very careful not to commit himself, will nevertheless run for president again. Number two, I predict that we have nothing to worry about as far as communism is concerned in Cuba for a long time to come. En la historia no triunfa quien tiene la razón, sino quien logra convencer, o sea, quien domina el relato. Y así, al recorrer las 3 etapas de Fulgencio Batista al frente de la nación cubana, nos damos cuenta que su relación con el comunismo no fue ideológica, ni mucho menos, sino fue muy pragmática y marcada profundamente por el contexto internacional. En 1933, cuando la Revolución de los Sargentos, vemos que Batista mantuvo una relación ambigua con los comunistas. Aunque en ese momento Cuba vivía un auge, Cuba y el mundo vivía un auge de los movimientos obreros y de izquierda, Batista no se definió claramente del lado izquierdista, sino que trató de resolver estas dificultades desde el ejército. Tenemos que tener en cuenta que en el mundo en ese tiempo estaba en auge el militarismo y los movimientos totalitarios campeaban en el mundo y la democracia se encontraba en retroceso. En 1940, cuando Batista se presentó a las elecciones y ganó, el contexto internacional era la Segunda Guerra Mundial, con la lucha global contra el nazismo. Estados Unidos y el mundo occidental se acercaron a la Unión Soviética. Batista en ese periodo adoptó una postura acorde con esto, ¿no? Con esta tendencia mundial, y usó a los comunistas como apoyo en su ascenso y para mantener el poder. No se alineó abiertamente con el comunismo, pero tampoco lo combatió. En su último periodo, tras el golpe del 10 de marzo de 1952, Batista se distanció definitivamente de los comunistas en plena Guerra Fría, ya que el ambiente internacional era de polarización extrema. Los Estados Unidos veían al comunismo como una amenaza principal, y Batista ya no toleró a los comunistas y los persiguió con fuerza. Fue el único en advertir desde temprano que Castro, bajo la fachada de la lucha nacionalista, buscaba implantar un régimen comunista, y aunque fue ignorado, la historia terminó dándole la razón. Con esto cerramos el vídeo de hoy. Si te ha gustado, si te ha resultado interesante, no olvides suscribirte, dejar tu like y por favor recuerda apoyar este proyecto activando un super gracias. Nos vemos en la próxima historia. Hasta luego.